Anoche se celebraron los Brit Awards y estuvo Rosalía no solamente nominada y creo que ganó premio, sino que también fue invitada a hacer una actuación. Y vi lo poquito que vi, que son 3 segundos porque quería verlo con ustedes. ¡Qué actuación! Es la primera vez que hace Berghain en vivo, invitó a Björk para hacerlo con ella. Vamos a ver qué tal. Estoy bastante emocionada porque por lo poquito que vi, pinta bastante bien. Vamos allá. Ok, antes de que empecemos a ver la presentación, quiero que se queden hasta el final. Miren, nunca lo pido, pero si pueden, denle me gusta a este video, coméntenlo. Si no están suscritos, fíjense si están suscritos, suscríbanse, denle a la campanita. Nunca pido estas cosas. Pero como YouTube está medio complicado conmigo últimamente, la verdad que se los voy a agradecer. Pero no era eso lo que quería decir. Antes, o sea, cuando termine este video o en la mitad de este video voy a hacer una reflexión que quizás no tiene tanto que ver con la actuación, pero sí con muchas cosas que se están diciendo en internet con respecto a el tema de si Rosalía sacó este disco y perdió trascendencia rápido el disco, si dejó de estar de moda y etcétera, que me gustaría, nada, dar mi opinión al respecto. Ahora vamos a disfrutar de la actuación de Rosalía en los Brit Awards. Vamos allá. Esta canción ya empieza y vos te quedás así, todo loco. Tiene la orquesta en vivo de fondo. Y esto es una locura hermosa realmente. Yo creo que Berghain transmite mucho y de hecho lo están usando mucho. Lo puse para atrás para empezar de vuelta. Lo están usando mucho como en los reels, en los TikToks y demás para mostrar un poco como muestran todo lo que está pasando en el mundo actualmente, que es todo muy complicado. Este año 2026 ha empezado duro y parece que estamos a mitad de año, pero en realidad todavía no empieza ni siquiera, o sea, acaba de empezar hoy el tercer mes del año. Y Berghain, la música, este acercamiento a un estilo mucho más clásico, dramático, con esos violines, con esos sonidos de cuerdas y demás, nos hace pensar en una idea un poco post-apocalíptica también. Me gusta ir como resignificando las canciones de los artistas y me parece que va bastante con eso. Vamos a escuchar. Qué belleza. ¡Uy, el coro! Ok, pará. Estaba por decir, creo que el coro es pregrabado, pero es raro porque todos tienen los in-ears puestos. Y hoy en día hay micrófonos que se ubican en lugares en donde no se pueden ver. Entonces no sabría decir si el coro es un coro pregrabado o si es un coro pregrabado que tiene a ellos cantando por encima o si son ellos directamente. Porque todos los que tiene alrededor tienen un in-ear puesto. Qué hermosa ella, por favor. Para. Llegó el momento. Este es mi momento. Yo me voy a sentar acá y voy a mirar por un medio segundo a todas aquellas personas que dijeron que Rosalía hacía la música con IA, que no iba a llegar ni en pedo en vivo a cantar estas notas, que ella no podía hacer esto, que no podía ser real, que no sé qué. Bueno, mientras lo tiro un poquito para atrás, me voy a quedar mirando a la cámara. Simplemente para probar que se los dije, que podía. Encima tiene esta capacidad, este tipo de fonación, este estilo de canto particular, que viene muy acompañado de la mano de las arias de ópera, ¿sí? A mí me hace acordar especialmente esta parte de la canción A la Reina de la Noche, de la flauta mágica, que es una canción que canta la reina, en este caso el personaje, que es una soprano ligerísima, pero muy potente, siempre como la voz completa y al frente. Y en este caso Rosalía le hace como una iteración porque si bien canta súper arriba, muy potente, deja caer algunos aireados por momentos que son muy difíciles de hacer.
a esa altura y con esa potencia. Sí, lo cual me parece, pero una fantasía realmente. ¡No, están en vivo! ¡El coro está en vivo! Tengo muchas ganas de ver a Rosalía acá en Buenos Aires. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Esto es una probadita, siento yo, de lo que va a ser el show, su Lux Tour. Una probadita. Y miren lo que es esto, o sea, miren la imagen. Sé que está chiquita, pero si quieren ir a ver la presentación y volver, o sea, miren la composición de la imagen. Es una belleza realmente. Todo, parece una pintura, la imagen en sí, lo que transmite la canción, o sea, es espectacular, realmente. Sé muy bien lo que soy, ternura para el café. Solo soy un terrón de azúcar. Sé que me funde el calor, se desaparece. Increíble, los momentos a capela, llevado a un belting pero aireado. Y igual sigue teniendo como esta fonación, ¿sí? Como esta estructura de la cara para hacerlo más lírico, bajando la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. No, no, no. Es que no tengo nada malo que decir sobre esto. Me parece una locura. Confiaba en que Rosalía podía hacer Berghain en vivo, o sea, en ningún momento yo dudé de esto, de hecho al contrario, muchas de las veces que he recibido comentarios diciendo como, ay, ahora todos la alaban, pero a ver si puede hacer esto en vivo de verdad, muy lindo todo, bla, 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 pero a ver si lo puede sostener, bueno, en ningún momento me subí yo a esa ola de comentarios, muy por el contrario. Me parece que eleva la vara en general. Creo que les ha pasado a muchos de ustedes, escuchando el disco y ahora viéndolo en vivo. Siento que bien en este caso, o por lo menos en la función que cumple Rosalía, independientemente de volvernos a sensibilizar con la música y que la música no sea solamente una distracción, que la música no sea solamente un momento para desconectar la cabeza de toda la caca que estamos viviendo, sino un momento justamente para conectar pero para adentro, que creo que es lo que el Lux logra. Viene también a elevar la vara de lo que hay que hacer arriba de un escenario. Y sí, yo sé que suena un poco dictatorial cuando digo esto, pero hay que elevar un poco la vara de lo que hay que hacer arriba de un escenario. Sí. Y yo creo que esa vara ha bajado mucho estos últimos años. Y Rosalía para mí es una de las que viene a mostrar dónde la vara tiene que estar. Sí. Y es acá. Impecable. Maravillosa. Transmite, pero al mismo tiempo la composición de la presentación es una locura. Cuando tú vienes es cuando me voy. ¡Esos coros, por favor! ¡Uy, la Bjork! Pará, que quería hacer un comentario sobre los coros antes de que entrara Bjork. Los coros creo que hay como 5 capas de armonías, ¿eh? Me parece. Tendría que desmenuzarlo, escucharlo como por separado, porque está difícil. Pero yo creo que hay como 5 capas de armonías, más o menos. Es una locura, realmente. Es una locura hermosísima. ¿Qué es esta locura que estamos presenciando? Por favor. Pero me muero. Épico. Épico. Bajaron de los cielos y les pintó cantar. Aguante Bjork, qué reina. Por favor. Y la luz al fondo, todo. The only way to save us is through divine. Y en este caso, Bjork no se adapta a la orquesta. La orquesta se adapta a Bjork. Bjork hace lo que quiere. Tiene todo el derecho ya a esta altura. Pero hace lo que quiere esta mujer. Ella quiere bajarte el tempo de la canción, pues te lo baja. Claro que sí. Quiere hacerlo todo como un recitado dramático de una obra de Shakespeare, pues también. Y que se adapte la orquesta. Y se adaptan, ¿eh? Impecable el profesionalismo de todos ahí. Intervention. The
Y está censurado lo que dice el rapero, porque dice la palabra con F y están pasándolo esto, porque creo que lo estaban pasando por la televisión, entonces no lo podían poner. Uf. Tengo un poco la piel de gallina en este momento, de verdad te lo digo. Miren, yo no hago más reacciones, ya saben, no hago reacciones por separado, a menos que esté viendo algo en particular. No me tomo el trabajo de sentarme y hacer un video de reacciones si no es algo que me emocione. Pero es que esto me emociona muchísimo, chicos. O sea, me parece que es la conjunción de la profesionalidad y la sensibilidad artística, toda metida en una sola presentación, y no hay cosa que me genere más emociones que eso. De verdad, se me pone la piel de gallina. En serio se lo digo. ¿Y? ¿Qué? ¡Hermoso! Los músicos, boludo. No, de verdad. Perdón si a alguien le da cringe mi emoción, pero es que es hermoso. En serio. O sea, lo vamos a volver a ver esta parte, claro que sí. ¡Ah! Igual yo estoy un poco sensible también, ¿eh? Sépame disculpa, pero es que es una belleza, realmente. Miren a los músicos. El momento de liberación total, que es el mismo momento en donde la canción termina y esta mujer / paloma se puede liberar y se va volando, es el momento de la liberación total, este que agregaron acá, que es el remix electrónico. Es que está muy bien hecho todo. Está muy bien hecho todo. Arrancan los bailarines y ella, digo, los coristas y ella, pero los músicos se suman. Miren. Ahí va, ahí va. Es un Harlem Shake. Los músicos, amo. La coreografía, viene con coreo. Uy, no, bueno. Y después anda a subirte al escenario y hacer la presentación siguiente al que le tocó después de Rosalía, ¿eh? Anda nomás. Anda nomás. No, es que estoy 100% orgullosa de lo que es esta mujer para la música, de verdad. O sea, si alguien vino a revolucionar todo desde que empezó, es Rosalía. Así que, esperen que voy a mover un poquito la cámara. Ahí está. Estoy fascinada. La banco, me encanta. Soy fan de poquísima gente, pero si hay alguien de quien soy fan, es de Rosalía, sin lugar a dudas. Pero todo, en general, su concepto, la forma de llevarlo arriba del escenario, la forma que tiene justamente de hacerte sentir cosas, ¿me entendés? Y eso para mí es lo que tiene que pasar con la música. Y como conclusión final, sin pedirles nuevamente que no se olviden de suscribirse, campanita, darle me gusta y todas esas cosas, como conclusión final, hay como mucho, estamos en la era de la inmediatez y creo que justamente Rosalía va al contrario de esa era. No se preocupa por tirarte el hit inmediato, que se haga viral y súper popular al instante. No necesita estar 55.000 semanas en el número 1 para dejar claro un mensaje, ¿sí? Y para crear tendencia, que para mí lo que genera trascendencia, lo que hace que dentro de 20, 30, 40, 50 años nos acordemos de alguien, de un artista, es que no haya seguido tendencia, sino que haya podido crearla. Y creo que Rosalía es una creadora de tendencias y tiene mensajes muy fuertes que no hace falta
que volviendo un poco a la era de la absoluta literalidad y la inmediatez que estamos viviendo, en donde necesita la gente que le digan todo el tiempo a la cara de manera literal y exacta lo que piensan, lo que opinan, lo que hacen, lo que qué sé yo, viene a entregarnos desde un formato mucho más sutil, desde un formato de metáfora, con recursos líricos, con recursos literarios también, algo que nos permita pensar y que no nos lo den todo masticado. Nada, me parece un artista del carajo. O sea, eso es lo que tengo que decir. Me encantó. Cuéntenme ustedes qué les pareció, si lo pudieron ver en vivo. Nada, necesito saber cómo sus experiencias viviendo esta maravilla. Les mando un beso gigante y nos vemos por ahí. Nos vemos.